El Jack 3.5 desapareció de nuestros dispositivos por una única razón: ser extremadamente bueno. Durante muchísimas décadas, este pequeño conector nos permitió utilizar prácticamente cualquier sistema de sonido con cualquier dispositivo: auriculares, parlantes, amplificadores, cables RCA e incluso mezcladoras profesionales. Lo conectabas y funcionaba. No necesitaba batería, no había que emparejarlo, no necesitaba actualizaciones y prácticamente no existía ningún margen de error. Una tecnología barata, universal, confiable y utilizada por todo el mundo. Y las grandes empresas decidieron eliminarla. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene reemplazar algo que funciona absurdamente bien? Este conector, el Jack 3.5, es legendario y estoy 100% seguro que si estás viendo este video alguna vez lo utilizaste en una época de tu vida. Pasa que este conector era el estándar universal de la salida de audio hace unos 15 o 20 años, pero la verdad es que ese conector es muchísimo más antiguo de lo que nosotros pensamos. El Jack 3.5 no nació con los teléfonos inteligentes, ni siquiera con los reproductores MP3. Para finales de los años 60 ya estaba estandarizado para utilizarse en radios, pero no fue con la llegada del Walkman en 1979 cuando terminó convirtiéndose prácticamente en el idioma universal del audio portátil. Desde ese entonces apareció en absolutamente todo: radios, televisores, caseteras, computadoras, automóviles y reproductores de CD. Muchos años adelante en reproductores MP3, los Nokia, BlackBerry, los iPhone y también los Samsung. Prácticamente cualquier dispositivo capaz de reproducir sonido tenía un Jack 3.5 y eso significaba algo espectacular. Una empresa podía fabricar un teléfono, colocarle este pequeño conector y hacerlo compatible inmediatamente con millones de auriculares, parlantes, amplificadores, equipos de sonido e incluso mezcladoras profesionales que ya existían. No importaba la marca, el año o cuánto había costado ese auricular. Si entraba en este puerto, funcionaba. Y con el tiempo se volvió todavía mejor. Al agregar más contactos, el mismo jack podía transportar sonido estéreo, recibir el audio de un micrófono e incluso reconocer los botones del cable para pausar una canción, subir o bajar el volumen o atender una llamada. Si sos de vieja escuela, te vas a acordar que las funciones que tenían estos auriculares con botones eran espectaculares y siempre funcionaban de maravilla. Esto es lo que podemos deducir que era la época dorada del conector Jack 3.5, casi 60-70 años utilizando este conector para salidas de audio. Nadie se quejaba, nadie creaba problemas porque justamente era demasiado bueno. Hasta que en el 2016 pasó algo. En el 2016 llegó el iPhone 7 y, para sorpresa de muchos, sin un Jack 3.5. Y algo muy interesante por parte de Apple, para que todo el mundo no haga caos o las acciones bajen, Apple todavía incluyó un adaptador en la caja, pero el puerto como tal había desaparecido. Y en 2019 Samsung hizo exactamente lo mismo con el Galaxy Note 10. Es decir, en apenas 2 años, las grandes empresas de tecnología abandonaron una que funcionaba desde los años 60. La excusa fue ahorrar espacio dentro del teléfono. Pero la verdad es que el conector medía apenas unos milímetros y a cambio ofrecía compatibilidad con prácticamente cualquier sistema de sonido del mundo. Entonces, no era solamente por espacio. Acá había algo más. No quiero culpar a Apple de todo, pero la jugada maestra que hicieron en esa presentación en ese mismo día es de admirar. Vamos a verla con muchísimo más contexto. Exactamente el 7 de septiembre del 2016 presentaron el iPhone 7, el primer iPhone sin el Jack 3.5. Y para que el cambio no pareciera tan grave, incluyeron
unos auriculares con conector Lightning y un pequeño adaptador para que todavía pudieras utilizar tus auriculares de siempre. Aparentemente no perdiste nada, solamente tenías que conectar ese adaptador y continuar con tu vida normal. Pero ese mismo día, en esa misma presentación, Apple mostró algo más: los AirPods. Unos nuevos auriculares completamente inalámbricos diseñados para conectarse automáticamente con todos tus dispositivos Apple y que costaban $159. Y finalmente salieron a la venta en diciembre de ese 2016. Y los AirPods no eran malos, de hecho eran extremadamente cómodos, pero prestemos atención a lo que acaba de ocurrir en esta presentación. Antes podías conectar al iPhone unos auriculares Sony, Samsung, Sennheiser, AKG o prácticamente cualquier auricular fabricado durante las últimas décadas. También podías conectarlo a un automóvil, un amplificador, una consola o a una mezcladora profesional en un estudio de grabación o el sistema de sonido de tu casa. Apple eliminó esa conexión universal y después, unos minutos más tarde, presentó una solución muchísimo más cómoda, pero completamente integrada a su propio ecosistema y además te costaba $160. Es decir, ese 7 de septiembre del 2016, Apple borró casi 80 años de compatibilidad entre dispositivos que tenían el jack 3.5 y auriculares que se hayan fabricado durante los últimos 50 o 60 años. Y además, para seguir escuchando música cómoda en tus auriculares, tenías que pagar unos $160. Ahora todos sabemos que cuando Apple hace algo, normalmente, no siempre, pero normalmente las otras empresas también lo replican o lo hacen a su propia manera. Y Samsung en este sector no se quedó de brazos cruzados. Samsung presentó los Galaxy Buds en 2019 y pocos meses después lanzó el Galaxy Note 10 sin jack 3.5, promocionándolo como el centro de un ecosistema donde incluso podías cargar inalámbricamente tus propios auriculares desde el teléfono. Lo hizo al revés, pero hicieron exactamente lo mismo. Y esto es lo importante. En ese momento no estábamos hablando de una conspiración secreta. Nadie estaba ocultando nada, nadie estaba escondiendo absolutamente nada. Ahora, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué sacaron la posibilidad de conectar un jack 3.5 en tu teléfono? La verdad es que teniendo ya este contexto es muy fácil de deducir el por qué lo hicieron. Vamos a hacer un ejercicio mental simple. Imaginemos que Apple vende 1 millón de iPhones. Cuando el teléfono tenía un jack 3.5, una gran parte de esas personas ni siquiera necesitaba utilizar los auriculares de Apple. Podía conectar unos Sony, unos AKG, unos Sennheiser o cualquier auricular que ya tenían en sus casas. Para Apple, todas esas personas compraban el teléfono, pero no necesitaban comprarle absolutamente nada más. Ahora, eliminemos el jack 3.5. Ese millón de personas sigue queriendo escuchar música y sigue queriendo tener un iPhone, pero los auriculares que ya tenías en tu casa dejaron de poder conectarse directamente. Ahora, Apple no te obligaba a comprar los AirPods. Es más, te regalaban un adaptador en la primera versión. Pero había conseguido algo muchísimo más importante. Ahora necesitabas comprar algo. Y casualmente, el mismo día que eliminó el conector 3.5, Apple presentó una solución propia que costaba $160. Al principio el cambio fue suave, todavía te regalaban el adaptador y unos auriculares con cable. Después eliminaron el adaptador y finalmente también eliminaron los auriculares de la caja.
En apenas 4 años, algo que antes venía incluido y funcionaba con prácticamente todo dispositivo de audio en el mundo, se convirtió en un accesorio exclusivo que tenías que comprar por separado. Esa fue la verdadera jugada maestra. Apple no solamente eliminó un pequeño agujero en el teléfono, eliminó la posibilidad de que millones de personas siguieran utilizando gratis los auriculares que ya tenían. Y esto no terminó solamente ahí. Si se dan cuenta, hoy día si te vas a comprar un teléfono prácticamente ya no trae nada. Ya no trae cargador, algunos ni traen cables y la caja es así de finita. Esto es prácticamente una traducción a ganemos más dinero y gastemos más. Porque si hacemos que la caja mida unos 20 milímetros menos, podemos poner más teléfonos en un mismo contenedor y los mandamos de una sola vez y nos cobran solamente por un viaje. Y además a eso, el cargador o los cables lo vendemos por separado y así juntamos mucho más dinero. Y esto realmente no está mal desde el lado de vista corporativo, porque las empresas están hechas realmente para ganar dinero, pero sí afectan al usuario final, que somos nosotros. Ahora, volviendo un poquito a nuestro tema, a medida que pasaron los años, el jack 3.5 dejó de tener aún más peso y hoy prácticamente todos los dispositivos móviles del mundo no los tiene, porque no tiene mucho sentido. Ahora, ¿este conector está muerto del todo? No. Hoy día existe todo tipo de adaptadores para gente que sigue utilizando sus auriculares con cable, y una alternativa también son los auriculares con cable pero que se conectan al puerto USB-C de los teléfonos. El jack 3.5 sigue estando en muchos dispositivos, también en notebooks, portátiles y en herramientas de sonido profesionales. Aún son el estándar en ese sector, pero lo que se perdió realmente fue que, por ejemplo, puedas conectar de forma nativa un AKG genuino de los años 90 para escuchar Spotify. ¿Se imaginan qué iba a hacer eso si se podía hacer? Ahora yo quiero saber tu experiencia con este conector. Yo tenía un reproductor MP3 de los que eran USB hace muchísimo tiempo y tenía unos AKG de los años 90 que utilizaba con mi teléfono, solamente que la espuma se desintegró y ya no los restauré. Pero déjame tu experiencia y cómo utilizaste por muchos años este conector. Compartí este video con alguien que también tenga alguna experiencia. Suscríbete, dale like y muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.